La frase del capítulo de hoy. Cada palabra que le regalas a tu hijo es una semilla que puede florecer en una conversación mañana. Hola amigos de la comunidad Canemi, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a Directamente. Y el episodio de hoy vamos a hablar sobre el lenguaje en los niños. Chan, chan. Así es, comunidad. Gracias por estar aquí. Y justo este tema es muy importante porque no nada más por el simple hecho de que podemos externar lo que sentimos y omitir palabras de nuestra boca, omitir palabras, sino que el lenguaje está muy relacionado con la socialización, ¿no? Claro, es fundamental. Entonces, pues vamos a tratar de entender un poco, ¿no? Cómo es este desarrollo del lenguaje a través de los años, ¿no? Algunas señales de alerta, cosas que puedes hacer desde casa para apoyar el lenguaje de tus hijos o tus hijas. Y pues, yo digo que podemos empezar. Me parece excelente. Primero que nada, y creo que lo más importante para comenzar es definir qué es el lenguaje. Y otra, ¿por qué es tan importante que aprendamos a comunicarnos desde muy pequeños? Desde que nacemos, incluso nos comunicamos. Y eso es justo lo que vamos a ir viendo. Bueno, primero que nada, el lenguaje es la capacidad de comunicarse, pero de comunicarse sobre todo de una manera estructurada, coherente, por así decirlo, y acorde al contexto. Eso es fundamental, ¿no? Porque podemos comunicar muchas cosas, pero no necesariamente quiere decir que me estés entendiendo o que yo esté entendiendo lo que tú me estás queriendo decir y demás, ¿no? Y algo que también mencioné es que debe ser estructurado, ¿no? Porque, bueno, todos los seres vivos se comunican de alguna manera, pero la parte del lenguaje, pues ya tiene que ver con toda esta estructura. Si nos vemos un poquito más detallado, por así decirlo, pues, Porque es Oaxaca. exacto, si lo vamos deshebrando, en la estructura gramatical, fonética, etcétera, etcétera, etcétera. El lenguaje, sí, se compone de muchas cosas, porque no solo es el hablar, ¿no? Es mirar, ¿no? Es escuchar, es leer el lenguaje no verbal, entender un poco el entorno, ¿no? Lo que está ocurriendo a mi alrededor para que yo pueda descifrar el mensaje. Exactamente. Yéndonos un poco al desarrollo del lenguaje, como ya lo mencionó Ana, desde que nacemos, ¿no? Vamos a partir desde los 0 años y hasta el primer año de vida. ¿Qué es lo que pasa aquí? Bueno, el llanto, ¿no? Es nuestra principal fuente de comunicación. Y hay investigaciones, ¿no? En donde se han dedicado a observar y escuchar los llantos de muchos bebés y sí hay como estas variantes de llanto según la necesidad que estoy presentando yo como sujeto que no habla y que dependo de otro. Sí, Claro. se han encontrado estas este, diferencias de un llanto de hambre a un llanto de sueño, a un llanto de estoy incómodo, a un llanto de dolor. Incluso las mismas mamás, creo ya sin hacer el estudio científico, saben perfectamente, llegan a un punto en el que, está llorando por que tiene hambre, está llorando porque es que ya tiene sueño, o sea, ya empiezan a conocer precisamente los diferentes tipos de llantos, quejidos, pujidos, balbuceos, todo del bebé, aun cuando todavía no da, sus primeras palabras, por así decirlo. Y estamos hablando de mamá, ¿no? O sea, de mi cuidador principal, que además de identificarlo por el sonido o el tipo de llanto o la intensidad del llanto, pues un poco tiene que ver la rutina, ¿no? Claro, O sea, con la yo, convivencia yo diaria. como cuidador principal, pues ya sé que hasta ahora más o menos, pues tiene hambre, ¿no? Entonces a esta hora come y como a la media hora, pues ya va a estar sucio el baño. Pero una persona, ¿no? Que por alguna razón tiene que fungir como cuidador principal, porque el cuidador principal no está, no hay pretexto, o sea, sí hay diferencia. Que no pongamos atención es otra Es cosa. otra cosa. Exactamente. Desde ahí. Exacto. Empecemos desde ahí. Y después del llanto viene el balbuceo,
¿no? Incluso yo te diría, antes del Sí, los balbuceo, gestos. exacto, vienen los gestos. El que ya hay que tomar en cuenta que los primeros meses los bebés todavía no ven del todo bien, sobre todo los primeros días de nacidos, por eso están todavía así como no, que no alcanzan a abrir bien los ojos, ajá. Pero poco a poco ya empiezan a reconocer rostros, ya empiezan a reconocer incluso sonidos, voces, ¿no? Entonces, eh, antes del balbuceo ya viene la sonrisa que cuando ve a mamá, cuando ve a papá, La sonrisa con intención, ¿eh? Porque también empieza a yo aparecer. me acuerdo que los bebés muy chiquitos y que, pues sí, ¿no? Por cuestiones de reflejos y demás, llegan a emitir sonrisas. Y yo me acuerdo que mi abuelita decía, es que está viendo a los ángeles. ¿No? Y es como de, Tú si quieres. pon, pero todavía no es con intención. Incluso ya también cerca del primer año empieza el llanto con intención. Ya también empiezan los pucheros, ya también empieza, me dijiste que no me hiciste caso. Ya también, o sea, los niños, miren, saben. Entonces tenemos que a los 12 meses, pues todo esto. Y luego, ¿qué pasa al año? Empezamos a generar palabras, ¿no? Si bien todavía no frases tan estructuradas, sí empezamos a decir una que otra, e incluso ya esta parte de quiero leche, ¿no? No como tal, como lo estoy diciendo yo, ponlo en palabras de Leche, leche, ajá, leche. es donde se empiezan a manifestar. ¿Qué más pasa en esta etapa? Y sobre todo aquí ya viene la parte de empezar a conocer el nombre de las cosas y de las personas, ¿no? Y el no. El nombre también, mamá, papá, como dices, ya cosas más específicas, incluso ya también empiezan las intenciones, ¿no? Dame, quiero, más, no. El no creo que es de lo primero que dicen todos, absolutamente todos. Este, también empieza a haber ya, y eso incluso desde antes del año, interacción en el juego. Esta reacción de, no sé, metió la figurita en el lugar donde iba en el juego, bravo, ¿no? O el escondite. El escondite, ajá, el famoso, ¿dónde estás? Y ya, "Ah, mira qué bonito aquí está". Todo eso ya empieza a aparecer y ya empiezan a reaccionar los niños ante eso, empiezan a explorar el efecto, Causa y efecto. causa y efecto, exacto. Y es la etapa donde todo tiran, ¿no? Y es como, lo tira y entonces la mamá lo recoge, que está, y lo vuelve a tirar y la mamá lo vuelve a recoger, ahí está que llega un punto, ya no te lo voy a dar, ya estuvo bueno. Pero es justamente porque están explorando esto de, ¿qué pasa si lo tiro? ¿Qué pasa si hago esto, no? Entonces, Justo en esta, digo, entre el año y los 2 años, entienden más de lo que pueden comunicar, hablando mucho de cuestiones verbales. Entonces, hay que ser como muy, ¿cómo decirlo? Atentos, hay que estar atentos a todas esas señales como el tiro y, ¿no? Que es parte del desarrollo, no es que tengan una mente maquiavélica que digan, quiero ser entrenadora, no, voy a tirar la cuchara 6 veces. no, y sobre todo también empiezan a interpretar señales del entorno. Y a hacer frases, Súper importante. comunicaciones muy sencillas. Exactamente. Pero sobre todo con las señales del entorno, algo que hay que cuidar mucho es cómo reaccionamos nosotros o qué señales les damos nosotros. Por ejemplo, estos videos que hay muchísimos en las redes de que están cargando al bebé, pasan por una pared y toca el papá y hacen como, oh, te pegó. Y llora. Los bebés reaccionan inmediatamente, ¿no? Hay unos que reaccionan así como, pues, ¿qué pasó? Yo no sentí nada, entonces, ¿qué tengo que hacer? Y tal cual, se le quedan viendo al papá, voltean a ver a la mamá o a ver quién reacciona, ¿no? Hay otros que con la reacción del papá o la mamá de, ay, pobrecito, inmediatamente empieza el llanto, ¿no? De, ay, sí, me descalabró, ¿no? Y hay otros, pocos, pero sí he visto algunos que hasta se ríen, ¿no? Digo, ¡ja, bebé! ¿no? Entonces, esa reacción está más bien muy influenciada por cómo reaccionamos nosotros cuando este tipo de cosas sucede. Entonces, ojo ahí también, porque
empiezan los aprendizajes sociales desde bebecitos. Así es. Y a partir de los 2 años, entonces ya podemos ver de manera más constante frases sencillas, ¿no? Ya como tal, el quiero agua, incluso con mayor entendimiento, ¿no? Y si tu hijo pues no habla con tanto entendimiento, pues hay que ver qué pasa por esta ocurriendo. Ujú. Ya sean frases cortas. Frases muy cortas. Frases muy cortas. Aprenden, es aquí en donde las palabras se van aprendiendo de una manera muchísimo más acelerada. Se estima, ¿no? Que cada semana van aprendiendo una palabra nueva, Por lo menos. por lo menos. Entonces, imagínate, ¿no? De aquí, de los 2 a los 3 años, con semanas son, entonces ellos. Incluso ahí empiezan los primeros asomos de juego simbólico, Ujú. ¿no? Por ejemplo, los niños agarran, no sé, un pedazo de lo que sea y empiezan ta, 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 y entonces, ajá, o con la manita. Ajá. Ay, sí, bueno, que ya estamos los adultos teniendo una conversación bien profunda con los niños, ¿no? Bueno, sí, ¿quién habla? ¿No? Y todas estas imitaciones son eso, juego simbólico que al final también les va dando mucho aprendizaje social y contexto social también. Todo aquello que representa, ¿no? Mi entorno, mi realidad, se llama juego simbólico. Y entonces, a los 3 años, ya pueden contar cosas, ya pueden hacer preguntas, ya pueden interrumpir, ¿no? De manera muy constante. Es aquí la edad de los porqués. Yo me acuerdo mucho cuando se lee un cuento, por ejemplo, decir, ¿por qué? Sí, bueno, eso no, ¿no? Tranquilo. ¿Y por qué el conejo era conejo? Ajá. Sí. Pues porque sí. También ya casi al final de los dos, principio de los tres, ya deberían de nombrar la mayoría de las cosas. Eso sí, y ya para los 3 años empieza a ver estos errores, ¿no? Digamos, de gramática o de conjugación de, es que está rompido, es que, cosas así, que es normal y de hecho también es parte del proceso de adquisición del lenguaje. Entonces, ahí también, súper importante. No lo regañes, nada más. Corrígelo. Enséñales de una manera muy amable. También entre los 3 y los 5 inventan cosas, ¿no? Ya se empiezan a inventar historias, que sí. Es que es muy evidente. Sí, con los juguetes, bueno, dada la película que hacen. Y te mezclan de una cosa y te dicen de otra. El juego con la interacción con los niños ya es muchísimo más marcada, ¿no? Ya, sí bien el juego simbólico, pero sí este acercamiento, ¿no? Ya estamos en el de vente, amigo, vamos a jugar. Y hasta cierto punto, porque también están en una etapa todavía muy narcisista, muy egocéntrica de, no, esto es mío, Sí, ¿no? ahorita te invito y después Ajá. ya. O a lo sí, mejor te ni digo. siquiera me había fijado en el juguete, pero como ya lo agarraste, justo ese era el que yo quería, ¿no? Entonces de ahí también empieza incluso el desarrollo de habilidades sociales, que empieza desde mucho antes, pero encaminadas precisamente a la negociación, a la conversación, al establecer acuerdos, tomar el turno, tolerante a la frustración, bla, 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 bla. Muchísimas habilidades que tienen que ver con lenguaje y con habilidades de comunicación. Digamos que hasta aquí vamos a detenernos con la parte del desarrollo del lenguaje, porque digamos que a los 5 años es cuando ya recorrí todos los pininos, como todas estas habilidades que me van a llevar justo a pronunciar diferentes sonidos y que las letras y demás. Ese es un trabajo que va en conjunto con la escuela. Sin embargo, es importante que tengas en cuenta que el desarrollo del lenguaje no se tiene que dar exactamente como lo estamos mencionando. Cada niño va a avanzar a su ritmo. Lo más importante es que esto sea acompañado. Ahora, algo también creo que es súper importante es que la mayoría de los papás cree que el lenguaje tiene que ver con pronuncia o no pronuncia bien las palabras. Ojo, eso es súper importante porque muchos papás llegan con nosotros súper angustiados porque a los 3 años el niño todavía no pronuncia la R, ¿no? Cuando la R es el último Y sonido, pasa. exacto, y no va a pasar, que consolidan los niños, ¿no? Todavía tienen hasta los 7 años y aprox,
porque como bien dice Diana, pues cada niño es diferente, para poder consolidar todos los sonidos del lenguaje. Obviamente hay sonidos que se tienen que empezar a decir desde antes, ¿no? Pero sí, muy importante, cuando hablamos del lenguaje, no solo nos quedamos con pronuncio o no pronuncio bien, sino son todas estas habilidades, como les comentamos, que nos permiten incluso interpretar el contexto. Si mi mamá me hace así, que yo sea capaz de voltear a donde me está diciendo. Si, no sé, escucho un... Entender esos mensajes que son súper importantes, ¿no? La cara, ¿no? De cuando. ¿Te Ajá. acuerdas que no? Que nosotros, bueno, se escucha mucho. Es que con una mirada yo ya sé que, ¿no? Sí, Eso. sí, sí. A eso nos referimos. Incluso el tono de voz, ¿no? O sea, los diferentes tonos de voz que escuchamos, porque no es lo mismo que yo te diga, ay, Diana, a que yo te diga, Diana, ven acá, ¿no? O sea, ya desde ahí es como, alto ahí. Entonces, eso es el lenguaje, todo el contexto, todo comunica, y eso es algo que ustedes deben de tomar siempre en cuenta, no solo las palabras, los gestos, el lenguaje corporal, el lenguaje no verbal, incluso los letreros que vemos en la calle, eso es lenguaje. ¿Cómo se conectan, aterrizando un poco lo que acabas de decir, la socialización con el lenguaje? ¿Cómo podemos, si nos pudieras dar un ejemplo de una persona que siendo niño tuvo complicaciones para desarrollar el lenguaje y cómo se ven como adulto, ¿no? Y cuando un niño sin complicaciones, cómo se ven como adulto. Pues bueno, creo que lo principal es el tipo de problema que tú, ¿no? Dificultad con el lenguaje, porque como decimos, ¿no? Hay diferentes dificultades del lenguaje y eso es súper importante. Y por lo tanto, hay diferentes tipos de terapia del lenguaje. Entonces, no es lo mismo que mi problema haya sido que no podía pronunciar la R, por ejemplo, en su momento, que si bien nos ha tocado incluso adolescentes que todavía no pronuncian bien la R, eso claro que les pega en su autoestima, en la seguridad, en su autoimagen, en las habilidades incluso académicas en cuanto a exponer, a veces no quieren, hacer presentaciones y demás, hablar en público o precisamente entablar conversaciones con alguien nuevo porque pues se van a dar cuenta que no puedo pronunciar bien, se van a burlar, me van a decir algo, van a hablar de mí, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, claro, eso como adolescentes, como adultos, pues por supuesto que eso también al final nos va a mostrar un adulto tal vez inseguro, exactamente, ¿no? Tímido, que casi no sale o que tiene que estar de plano en un círculo muy cercano y de confianza para poder ser quien es, por así decirlo. Pero bueno, también tenemos otro tipo de dificultades, por ejemplo, de voz y fluidez, que la voz y fluidez tienen que ver con lo que comúnmente se conoce como tartamudez, sobre todo la fluidez. Entonces, los que tienen problemas de fluidez, pues claro, como niños, este, ya empieza a dificultar, a ser difícil, perdón, y a dificultar el socializar, el convivir, el establecer relaciones interpersonales con otros niños y demás, porque claro, me trabo, no puedo, me da pena, me dicen, o incluso con los mismos maestros nos ha tocado ir también a capacitar un poco, porque esta parte de que el niño esté tratando de decir algo y entonces como adulto pues entiendes un poco el cómo se siente, pero en esa empatía, ¿no? Lo pones más nervioso cuando estás tratando de adivinar, ¿no? Entonces está el niño, es que trabajo, tareas, talón, espérate, no, todavía no saben de qué quiero, dame chance, ¿no? Entonces también es como ayudarles a entender cómo se tienen que acercar a él, cómo tienen que intervenir, cómo tienen que apoyar, etcétera, etcétera. Obviamente, como adulto, pues eso también puede generar inseguridades, etcétera, ¿no? Qué bien la tartamudez se puede controlar. No se quita, ojo, no se quita, se controla y se les enseña cómo controlarla precisamente. Seguramente todos conocemos una persona que respira súper fuerte cuando está hablando o quiere dar está diciendo una frase y entonces fíjate, y todo, ¿no?
y se muere a la mitad. Ay, caray. Eso, aunque no lo crean, también es una dificultad del lenguaje que tiene que ver con vives, con voz, con todo eso. Entonces, por eso Con respirar. en serio, es que incluso los nódulos, sí, los nódulos, sí, ¿verdad? Ujú. Que salen es por una mala respiración al hablar. O sea, créanme que es muchísimo más complejo y complicado de lo que pareciera el hablar. Cuando un niño tiene todas las habilidades bien desarrolladas, cuando un niño cumple con todos los hitos de desarrollo del lenguaje de manera adecuada, pues es un adulto que seguramente podrá tener mayor facilidad para socializar, seguridad para exponer, para hacer presentaciones, para entablar conversaciones con extraños, etcétera. Obviamente depende mucho del contexto y capacidad del desarrollo, ¿no? En experiencias previas, pero claro que el lenguaje es fundamental, porque si yo no convivo, si yo no me puedo comunicar o los demás no me pueden entender, pues ¿cómo voy a socializar? Exacto. Si tu niño tiene 2 años y solo dice una que otra palabra o ninguna, necesitas pedir ayuda. Bueno, es una señal muy, muy clara, entre otras. Pero esta en específico sí es muy importante que la tengas en cuenta y que acudas a pedir ayuda. Ojo, el que no diga muchas palabras tampoco quiere decir que tenga un problema o un trastorno del lenguaje. Creo que eso es algo que siempre tenemos que aprender a distinguir. ¿Cuándo es un problema y cuándo es un trastorno? Los trastornos tienen todo un trasfondo, digamos, puede ser neurológico, cognitivo, hereditario, etcétera, físico, etcétera, etcétera. Ya cuando es un problema el lenguaje, tenemos que ver el contexto, por qué no está desarrollando el lenguaje como debería ser. Y normalmente en esas edades, los 2 años, tres, tienen que ver con falta de estimulación del lenguaje. Entonces, antes de que les hagan cualquier cosa, y por favor, papás, algo que hacen mucho y que nos ha tocado ver más de lo que nos gustaría, son las frenilectomías. Lo primero que hacen es ir al dentista por alguna razón, no habla, pues le cortamos acá el frenillo. Cuando es innecesario, la mayoría de las frenilectomías que nos ha tocado ver, ni siquiera debieron de haber pasado. Y aún así se los cortan y siguen sin poder hablar porque no se está atendiendo el verdadero problema del lenguaje. Ve con un especialista. Sí, el dentista acompaña en muchas ocasiones, pero tienes que ir con la persona encargada del lenguaje. Ya él o ella sabrá decirte, sabes que si va por aquí, necesita a lo mejor esto, sí, yo hablo al dentista, pero mi hijo hablará cuando quiera. No hay prisa. Mm, Falso. Sí hay prisa y no es cuando quiera. ¿Por qué? Porque más que cuando quieres, cuando necesite. O sea, si fuera de querer, créanme que pues todos los niños que vienen a terapia de lenguaje ni vendrían. Que tú quieres hablar, pues habla, ¿no? No. El lenguaje o la comunicación también es una habilidad que pues hay que desarrollar, hay que practicar para poder adquirirla, para que se desarrolle, etcétera, etcétera. Y tiene que ver con muchas otras habilidades, incluso de pensamiento. Entonces, tiene que ver más, insisto, en la necesidad. Si yo no tengo necesidad de comunicarme, porque nada más hago, y ya tengo aquí mi leche, mi comida, el agua, la tableta, todo lo que yo pida, nunca voy a tener necesidad de hablar. Y si no lo tengo, pues como no sé expresarlo, órale. Ahí te va el llanto, ahí te van a aventar Exacto. cosas, ahí te van a No, ir y lo peor es que cuando quiera hablar o cuando quiera comunicar, pues no voy a poder porque no voy a saber cómo hacerlo. Y entonces va a ser súper frustrante, va a ser muy agobiante para los niños. Y la Y la verdad es que familia. lo pasan muy mal. Y justo hablando un poco de la familia, vamos a hablar de qué nos toca a nosotros hacer, ¿no? Porque como ya lo habíamos mencionado, sí es un proceso que lleva el ritmo del niño, sin embargo, tiene que estar acompañado en todo momento.
Y pues acompañar significa escuchar, significa hablarle, ¿no? Desde que no ve, este, incluso desde antes, ¿no? Mucho de el que puedan reconocer voces, ¿no? Es porque lo va a practicar, lo escuchó. Implica también la lectura, ¿no? Es una manera de acompañar en este desarrollo del lenguaje, cantar, jugar, reír y divertirse. Incluso la comida. La Sí. comida es un excelente momento para practicar lenguaje y habilidades de comunicación. Es el mejor, diría yo. Desde el quiero más, pásame agua, quiero un traguito, tengo sed, tengo más hambre, con eso se practica. Bien. Es más, desde que uno le da de comer, todavía no pueden, desde las papillas, empezamos a practicar lenguaje. ¿Quieres más? A ver, dime, más. Estamos. Exacto. Ya estamos nosotros haciendo las caras y los niños nada nos ven así como de, está loco, ¿no? Y es que me Pero refiero a que se sí, practica. sobre todo en estimulación, que es con Ujú. bebés muy chiquitos, se trata de que las actividades sean cara a cara, ¿no? Sobre todo porque estimulas todo y te pedimos, exagera tus gestos, abre bien la boca, ¿no? Que vea que haces, cómo se ven los sonidos que salen de tu boca por la posición de los labios, la lengua, de los dientes, porque todo eso importa y no es para que nos burlemos de ti. No. No, y les voy a decir algo también que muchos papás no saben, es que muchos de los problemas de articulación, que es un tipo de problema de lenguaje, que es cuando no pronunciamos bien las palabras, tiene que ver o está sumamente relacionado con una mala alimentación. O sea, puede ser que sí, el niño le cuide mucho la dieta y demás, pero un error muy común que nosotros hemos notado en los papás y por eso en los expedientes eh, preguntamos qué comen, cuántas veces, si es al mes, a la semana, es diario y demás, qué tipo de alimentos, porque si es una dieta que puede parecer balanceada, pero que al final resultan, Presentación. ajá, pero resultan ser alimentos suaves, no están ejercitando ningún músculo, nada de acá. Y todo esto son músculos. Y como cualquier músculo, si no lo ejercito, pues no me funciona, se va deteriorando. Entonces, insisto, puede parecer que no, pero también la alimentación es fundamental para el lenguaje, el desarrollo adecuado del lenguaje. Entonces también parte de lo que hace Viri en su terapia, que es la terapeuta del lenguaje aquí de Academy, es comer con los niños. Tal cual, les enseña desde cómo masticar, van poquito a poquito, que si primero con el pepino, que si después con la zanahoria, que si con la jícama, que bla, bla, bla. Y a los papás también les va enseñando cómo irles dando el alimento, incluso si tiene que ser en julianas o en pedacitos, si tiene que ser molido o no, porque todo eso Trozo influye. pequeño, trozo grande. Exacto, para que lo puedan masticar, que no se lo pasen como si fuera pastilla. Todo eso es súper importante, porque de verdad, ya cuando vienen los papás, cuando hacemos toda la evaluación, cuando hacemos las entrevistas con ellos, es algo que jamás había notado o que lo habían Pensaron que visto, podía. exacto, pero que no creyeron que fuera algo que estuviera repercutiendo en el lenguaje. Así que la comida es súper importante. Yo diría de lo más importante para el lenguaje. Consejos aplicables desde hoy. No les den chupón No, de entrada. Prohibido el chupón, de por cualquier favor, se tipo. los suplico, se los imploro, cero chupón. Porque más allá de que sí les pueden chocar los dientes, empiezan a generar malos hábitos, de posición de lengua, de respiración, de muchas cosas que eso también les puede afectar en el lenguaje. Entonces, no es necesario el chupón, se los prometo que no. Y si ya lo usas, mira, bájale. Bueno, tú no, tu hijo. Párate, tren. Mira, redúcelo porque Velo quitando. yo sé que puede ser una herramienta funcional para los papás. O sea, yo lo sé, ¿no? Pero, menos es más. Exacto. Pues sí, gratis, chiquitito, De si preferencia, quieres. nada. De Pero, preferencia. Pero si no se puede, va, de repente. Entonces, hablarles desde bebés
¿Están dentro? Pero yo quiero ser muy puntual y tal vez me van a decir, "Ay, qué amargada", ¿no? Pero hablarles bien, se lo Sí. suplico. O sea, yo sé No que, te chiquen. ajá, y está bien que a veces nos, ay, chiquito, mira qué bonito, y Sí, porque son sí, tiernos. ¿no? Ajá, y nos gana y es, todos les hacemos, ¿no? Pero no les hablen así todo el tiempo, porque eso tampoco estimula, al contrario, o que les hablen todo en chiquito, pésimo. Se llama pie. Si le vas a Exactamente. cambiar voy a tomar tu pie. Eso Muy es bien chiquito. importante. Sí. En la estimulación temprana sí le tienes que decir, le tienes que hablar y explicar todo lo que estás haciendo. Que al final, no, esta parte de toca su cuerpo y demás. De ahí les enseñas muchas cosas. Voy a tomar tu pie y con una toallita y te va que está fría, no sé, ¿no? Lo que tú consideres, pero sí las cosas por su nombre. Exactamente. Ya después, sí, en momento de ternura, en momento Ajá. lindo, órale, va. De repente nos chiqueamos y como les digo, hacemos el ya, ¿no? Pero que no sea todo el tiempo, por favor, Es más. que no sea todo el tiempo, porque además incluso eso, la mala pronunciación o el, ¿cómo decirlo? Pues sí, el no decir las cosas correctamente hacen que después tengan problemas de lenguaje. Ejemplo claro. El perro se llama perro, no se llama guagua, se llama perro y hace guau guau. Ujú. Ni perrito, porque justo Perro. es mucho más complicado después poder controlar el aire, poder controlar la pronunciación, el decir pie implica de verdad un esfuerzo muy grande en el aire, el poder cortarla, decir piecito, ¿no? Y que luego van deformando los sonidos que a veces es muy imperceptible el que lo están diciendo mal. Entonces, cuando ya tienen que corregir un sonido mucho más fuerte o ya en una palabra que es, digamos, más complicada, pues no pueden porque nunca lo han practicado, nunca se han puesto a ejercitarlo. Entonces, por favor, no les hablen todo el tiempo en chiquito y como bebecitos no, no, bien. Y aunque no te respondan, háblales. Repetir sus palabras con corrección sin que parezca una corrección. Por ejemplo, ¿no? El perro, ¿no? Cuando los niños están empezando a aprender, dicen de mil formas la palabra menos perro, ¿no? Entonces, el pelito, el pechito, el peyote, ¿no? Perro. No les digan, por favor, perro, así no se dice, perro, justo, porque eso pasa. Aquí se ahoga. Porque eso pasa, los niños se espantan, no están entendiendo lo que dicen y entonces les estamos quitando la seguridad para poder expresar. Entonces, de ahí también viene la confianza, seguridad, habilidades de comunicación, todo está relacionado siempre, siempre, siempre. Entonces, tú quisiste decir perro y es Sí, importante, perro. exacto, exagerar la pronunciación para que lo vayan relacionado. Que sí, seguramente la reacción del niño, sí, el pello. Por eso. No, no sé, te estoy diciendo, ¿no? Pero O sea, no te lo va a corregir ahí. integrar. Exacto, y exacto, no será la primera, tampoco. O sea, recuerden que esto es práctica, práctica poco a poco, pero también hay que ser constantes. De nada sirve yo le diga una vez y ya con eso mágicamente lo voy a hacer siempre. Pues no, no va a pasar todo el tiempo, pero sí de una manera amable. No, justo como ahorita de perro, ya te dije que es perro, a ver, repítelo, perro, ¿no? Porque así lo digo, o sea, Hombre, yo quise. no, yo siempre le digo a los papás, hagan función de narrador. Digamos que ustedes van a ser el narrador de la película que su hijo está viviendo. Y entonces, como en las películas, tal cual, la vocecita de fondo que se escucha de, y ahora están sentadas, grabando el episodio nuevo. Ustedes háganlo, pero cuando estén con sus hijos. Por eso les digo que la comida es lo más Y fácil. tampoco tiene que ser todo el día. O sea. Sí, no van a estar todo el tiempo. Pero, Tus espacios ahí. exacto, pero cuando estén jugando, mire, estás jugando con tu carrito o con tu carro, estás, sé, los muñecos están sentados, te estás comiendo tu plátano, qué rico. Todo eso ayuda muchísimo a ir estimulando el lenguaje. Haz preguntas que inviten a generar un diálogo o a que él las pueda responder.
¿no? Desde, ya habíamos hablado de evita el cómo estás y haz preguntas distintas. ¿Cuál fue tu parte favorita? ¿En qué momento te sentiste más feliz? Que inviten justo a contestaciones. Señales de alerta. ¿Cuándo consultar a un especialista de Uy, lenguaje? yo diría siempre que tengas duda. O sea, eso es súper importante. Se acabó el programa. Adiós. No, de verdad, porque sí nos ha tocado también muchas veces que vienen los papás súper angustiados pidiéndonos terapia de lenguaje para niños de 2 años. Cuando, a ver, un momento. O sea, Es que no dice perro, dice ajá. perro. No, y sí hay muchas cosas que, por ejemplo, si a los es que todavía no habla, es que no vemos que diga más cosas, ok, vamos a checar qué está pasando. Y la verdad es que muchas veces no necesitan terapia, necesitan estimulación, necesitan cambiar un poco la dinámica en casa. Y eso es lo que trabajamos, terapia como tal no. Entonces, siempre que tengan duda, diría yo. Consultan a un especialista y ellos ya les dirán si necesita, no necesita, mira, yo te recomiendo esto y de ahí partimos. Vamos viendo si va mejorando y listo. O sea, muchas veces es la cuestión de la dinámica en casa, ¿no? Y pasa mucho, sobre todo cuando son los niños más pequeños o hay una diferencia exacta, importante de edad entre el hermano mayor y el más chiquitino, es el primer nieto de toda la familia. Entonces, bueno, asesórense. Eso es lo más importante. Consulten cada vez que tengan alguna duda. Ya habíamos hablado cuando no dice palabras a los 2 años. Exacto. Cuando no responde a su nombre o cuando le hablas. Incluso yo agregaría al año de edad, entre el año y medio, si todavía no ha dicho su primer palabra. Desde ahí. Otra señal sería poco interés social, pero este poco interés social no quiere decir que no le habla a nadie o no conviva No con tiene nadie. amigos a los 2 años. Exacto. Porque muchas veces, sí, los papás es como, no, sí, deja que todo el mundo lo cargue y él es feliz y sin problema, sino que tanto sus pares. interactúa exactamente con sus pares y con otros adultos, que tanto interactúa o simplemente está ahí sentadito, lo está cargando muy Existiendo. observa el panorama, paisaje, lo disfruta, pero no hay una interacción. Desde ahí tenemos que checar. Otro punto importante, como habías dicho, no mira a quien le está hablando. Porque una cosa es que reconozcan su nombre y demás, pero si yo te estoy hablando, o incluso mira este juguetito y todo esto, y no me volteé a ver, desde ahí es una señal de alerta importante. Cuando parece no seguir el juego o una conversación. Ujú, Cuando está también existiendo, pero no participa. ujú, ujú. Sí, eso es bien, pues no diría complicado, pero a veces pasa desapercibido por los papás. Porque parte de las preguntas que hacemos en la entrevista o en la evaluación es, bueno, ¿y cuando va a fiestas infantiles o cuando está con otros niños, qué pasa? No, sí juega súper bien, o sea, está ahí con los demás niños y todo, pero ¿cómo juega? ¿A qué juega? Mis. Me acordé justo de lo que nos mencionaba Esa. Elsa, sí, Gabriel. Que ella pensaba que su hija sí estaba jugando con los otros niños, pero la realidad era que los estaba persiguiendo porque los niños se iban. Ujú. Pero ella no sabía en realidad Ya pues, no cuál era el juego. Y una cosa es estar jugando en el mismo espacio, ¿no? O sea, Diana y yo podemos estar aquí en el mismo espacio, pero ella está haciendo lo suyo y yo estoy haciendo lo mío y no necesitamos estar interactuando. Entonces, el juego también es eso. Una cosa es que si yo llego como niño contigo y te digo, tú las traes y me echo a correr, el niño también corra, pero sepa que tiene que correr porque me tiene que perseguir y tiene que encontrar a alguien, o tú las traes y ahí se quedan, ¿no? Y entonces pareciera que está en su mundo o está en otro rollo, porque no está entendiendo que es un juego o no está entendiendo cómo va el juego o pues sí, qué tiene que hacer básicamente, ¿no? Entonces desde ahí observen mucho cómo juega con otros niños y si juega con otros niños. Y si no juega con otros niños, busca la manera de que juegue con otros niños.
parece que te ignora cuando le hablas, que es justo lo que decías, ¿no? O sea, el que no te mire, el que ya le dijiste, no sé, por ejemplo, una instrucción y, órale, ¿no? Ujú. Hay muchos papás que luego nos dicen, es que hasta le tengo que gritar para que me voltee a ver, ¿no? Desde ahí ya no es necesario. Pero empezar no es necesario y segundo, desde ahí pues ya algo nos está diciendo que no está bien. Incluso estos niños que les llamas, te voltean a ver y sí, la cara puede estar dirigida a ti, pero los ojitos están viendo el techo, viendo al lado, viendo el piso. E incluso se ve un poco simpático, pero mírame. Ujú, pero mírame. Y de verdad no puedo hacer este contacto visual o el ver a la cara. Entonces, eso también ya es una señal de alerta importante. Y creo que otra señal de alerta que no dijimos y también es muy importante. Pudo haber empezado súper bien, todo normal en el lenguaje y de repente, ¡pum! Haz de cuenta que pausa y ya no hubo más. Llegó el hombre de negro y Exacto. Y entonces se me olvidó. dejó de hablar. También puede ser que como que haya un retroceso, ¿no? Como que empezó hablando súper bien y de repente, ¡pum!, otra vez empezó a hablar como chiquito O o dejó de dejó de hacerlo. hablar, o empezó a decir algunas palabras, pero ya no ha hecho frases, ya no, Se estancó. exactamente. Eso también es una señal de alerta importante. ¿Por qué? Porque no solo nos habla del lenguaje, sino que también puede haber alguna otra cuestión, ya sea cognitiva o emocional. Así que esa también es una señal de alerta súper importante. Estas señales tienen que estar como bien claras para ti, ¿no? Que no las minimices, Ujú. porque entre más temprano se actúe, ¿no? Las probabilidades de que la intervención sea favorable es muchísimo más alta. Y ojo, esto no es tu culpa, o sea, no recae en ti la responsabilidad de que su desarrollo del lenguaje pues no esté del todo, ¿cómo decirlo? Pues dentro de lo esperado, Me como encantó. se supone que debería ser. Y digo, se Ujú. supone porque siempre vamos a reiterar, cada niño es diferente, cada niño va desarrollándose en tiempo y manera diferente, pero sí hay generalidades que Ujú. debemos considerar, ¿no? Y que son las que precisamente nos dicen, ¿va bien o que ahí está pasando algo? Y ahora tenemos el caso de la semana. Juana tiene 2 años y medio. Sus papás notaban que no hablaba casi nada, pero entendían mucho. No sabían si preocuparse. Consultaron con un especialista y el día de hoy está trabajando conmigo, con nuestro terapeuta del lenguaje, y ya está logrando decir más de 20 palabras. Ella lo que hizo fue trabajar con juegos, recomendarle juegos a los papás para ir trabajando en estimulación. Y lo importante de todo es que actuaron. Ahí les va uno muy interesante. Hace ya muchos ayeres, nos tocó hacer la evaluación de una pequeñita que en ese entonces tenía unos 3 años. 3. Igual, no hablaba, no interactuaba ni con pares ni con adultos. Incluso a sus papás les costaba trabajo poder jugar con ella porque nomás no convivía, ¿no? Y además, pues cuando ella trataba de expresar algo, pues no le entendía nada porque pues no hablaba bien, ¿no? Y está presentando como muchas señales que parecían indicar autismo. Una vez que hacemos la evaluación, que además eso es importante, la evaluación no dura un día, no se hace con una sola prueba, se hace con muchas y puede durar varias semanas. Una vez que hacemos la evaluación, tanto de pruebas como observándola, entrevista a papás, a maestros, etcétera, nos damos cuenta que sí, tenía como muchas señales que pudieran parecer autismo, pero en realidad era un trastorno del lenguaje pragmático. En su momento así se llamaba, ya cambió la nomenclatura, pero eso tiene que ver
no solo con la parte de la articulación, o sea, cómo digo las palabras, sino entender el contexto. Como ella no entendía el contexto, literal no sabía lo que estaba pasando a su alrededor, pues tampoco podía comunicarse. Entonces, muchos, incluyendo los maestros y papás, pensaban que era autismo porque no te miraba a los ojos, no respondía cuando tú le llamabas, no hacía esta interacción social de continuar conversaciones, continuar los juegos y demás. Tenía mucho estas fijaciones de hacer los mismos juegos, utilizar siempre los mismos juguetes en el mismo orden, etcétera, pero porque era lo que ella entendía y era lo que ella lograba controlar, ¿no? La forma en que lograba expresar. Entonces, sí, hay muchos problemas de lenguaje que están asociados, insisto, ¿no? Como a un autismo o algún otro trastorno del neurodesarrollo, pero que no necesariamente son ese trastorno. Por eso es súper importante que acudan con un especialista, porque seguramente si esta chiquitina no hubiera acudido con nosotros, no le hubiéramos hecho la evaluación, que además es integral, o sea, somos psicólogos, terapeutas de lenguaje y demás, incluso Rebe, la doctora, etcétera, seguramente lo hubieran diagnosticado con autismo y seguiría teniendo muchas dificultades, pero por un mal diagnóstico. Entonces, bien importante, cualquier duda que tengan o que les entre ahí como la cosquillita de será o no será, consulten a un especialista. Nunca está de más. Incluso yo siempre les digo a los papás, hasta los que vienen con nosotros, pidan una segunda, tercera opinión, pero que ustedes se sientan seguros. Eso es súper importante. Preguntas rápidas para ustedes. O sea, puedes pausar, pensar, regresarte y demás. La Pero idea es que con estas preguntas tú puedas saber si por ahí habría algo que checar o vamos, ahí vamos. le hablas todos los días a tu hijo, aunque está pequeño. Y hablarles todo desde buenos días, ¿Eres el locutor de tu hijo? ¿cómo estás? Ah, no, el narrador. 2. ¿Sueles hacerle preguntas o solo darle órdenes? Oh, súper importante. Bueno, y también preguntas que no sean, ¿ya levantaste tu cuarto? Preguntas que no tengan que ver con órdenes. Por favor. ¿Cuántos minutos al día pasa con pantallas? Uy, súper importante. ¿Por qué dices eso, no? Ay, es que mi hijo habla alemán porque ve todo el día videos, No, dejen eso. Miren, a mí de verdad, lo que me destruye el hígado es que me digan los papás, pero se sabe todas las canciones, todas las películas, pero no nos quiere hablar. Y eso no te dice nada. O sea, porque desde ahí, entonces nos está diciendo que sí tiene habilidades para hablar, pero no tiene habilidades de comunicación o habilidades psicosociales. Entonces, pues desde ahí, eso es una súper alerta, ¿Qué tanto juega con otros niños y cómo? lo que mencionamos, ¿no? Si solo está ahí en el mismo espacio compartiéndolo o, o se está interactuando y participando en los juegos, que eso también es importante. ¿Cómo reaccionas cuando no habla como esperas? O sea, cuando en lugar de decir perro, dice pelo o pelito o cualquier otra cosa. Lo regañas, le corriges amablemente, te burlas porque también, o sea, ¿qué haces? ¿Platicas con tu hijo o hija sobre su día o sus intereses? ¿Y qué tipo de juegos realizas con tu hijo, con tu hija? Que ahora se da mucho, si jugamos, ¿qué juegan? PlayStation, Xbox. Y eso no es un juego, y yo diría que tampoco es tiempo de calidad, jugar videojuegos con tus pequeños.
Juegan juegos de mesa, juegos simbólicos, juegos de roles, hay mucho. Ensúciate, tírate al piso. Déjenlos ensuciarlos. Sí. Eso es súper importante. Les ayuda tanto, les ayuda en muchos sentidos. Es más, no conozco ningún pediatra hasta ahorita que diga, No se ensucia. exacto, que está mal que se ensucien. Al contrario. Pues arroba Canemi, déjanos saber qué inquietudes puedes llegar a tener. Compártelo con alguien de confianza, como tú quieras, pero estas preguntas son para ti, ¿no? Para que puedas encaminar tu proceso de crianza a un desarrollo integral efectivo y afectivo, no solo como individuo, sino como familia. Pues bueno, amigos de la comunidad Canami, esto ha sido todo por hoy. Recuerden que si ustedes tienen alguna duda, inquietud o precisamente necesitan asesoría sobre cómo van sus pequeños, pueden contactarnos, déjenos sus comentarios, dudas, experiencias, etcétera. Buscar ayuda no es sinónimo de incapacidad, sino más bien es esta latente preocupación, atención y cuidado y sobre todo amor que tienes para tu hijo. Exacto. Me gusta buscar, pero me gusta eso, buscar ayuda no es incapacidad, sino responsabilidad. Ojo. Y ya sabes, aquí nos vemos en el siguiente episodio, comparte y todo lo que Déjenos tengas un que like, hacer, comenten, y ya. suscríbanse y nos vemos en el siguiente episodio.